Bueno, vamos a dar comienzo a las jornadas de hoy con la grata presencia del doctor Jorge Alejandro Amaya, un amigo muy querido de Neuquén, de este colegio de abogados, que gentilmente está dispuesto a participar en estos análisis que estamos haciendo de diversas materias, de diversos aspectos relacionados con la pandemia, o no, pero lo importante es que nos permita o que nos obligue a pensar, que nos obligue a mirar desde otra perspectiva estas circunstancias que hoy nos tocan vivir, no solo en Argentina, en Neuquén, sino en el mundo entero. El doctor Amaya creo que todos lo conocen, pero es doctor y postdoctor en Derecho, es profesor de Derecho Constitucional, tratadista, un jerarquizado jurista tanto en Argentina como en América Latina y en Europa, y tenemos el placer de contarlos hoy en este Zoom. Alejandro, muchísimas gracias por participar, por estar con nosotros, siempre tu generosidad, dispuesta a ponerla al servicio de la población de Neuquén. Así que te damos la bienvenida, y a todos los y todas que están participando hoy, también le damos la bienvenida, le agradecemos que estén presentes, y Claudia va a explicar un poquito cómo va a ser la metodología, y ya directamente empezamos con el doctor Amaya. Claudia, adelante. Bueno, nosotros vamos a hablar un poquito con el doctor Amaya, después vamos a abrir el chat para que quienes tengan alguna consulta puedan dejarla ahí. Sobre el final de la disertación del doctor vamos a hacer un bloque de preguntas para que él pueda ir respondiendo. Así que cuando quiera, doctor. Bueno, primero buenas tardes para todos, buenas tardes particularmente al Colegio de Abogados de Neuquén, a mi querido Colegio de Abogados de Neuquén, que hoy tengo el gran gusto de titularizarlo en su presidente, el doctor Marcelo Iñiguez, un gran profesor, un gran jurista y particularmente un querido, muy querido amigo. La verdad que con Neuquén me vincula, recién hablábamos fuera de cámara, en off, de alguna manera, me vincula un afecto muy grande, muy grande, y además hemos hecho un trabajo muy fuerte tanto en Neuquén como en Río Negro desde hace ya muchos años, vinculado con todos los cursos de capacitación de la Universidad de Bolonia en Latinoamérica. Así que hemos generado gran cantidad de amigos. De hecho, la primera corte de la maestría en Justicia Constitucional y Derechos Humanos estuvo integrada en su gran mayoría por gente de Neuquén y de Río Negro, por profesionales tanto del ámbito liberal como de la justicia de Neuquén y de Río Negro. Así que muchas gracias por la invitación, y muchas gracias por la invitación para reflexionar sobre algunas categorías del derecho que a mí me parece que nos ha refrescado y nos ha compelido justamente esta emergencia tan particular que estamos viviendo en el mundo y en la Argentina. Y me parece que dentro de digamos, de las categorías que tenemos que repensar el derecho, sin ningún tipo de duda, una de las principales categorías que me parece que hay que repensar es el control de razonabilidad de las normas de emergencia. Esta va a ser la temática que yo voy a tratar de compartir con ustedes y luego, por supuesto, debatir con todos ustedes, y que he titulado con un nombre que en términos generales, desde el punto de vista de marketing, es muy interesante, que es este interrogante de ¿quedan jueces en Berlín? Hay gente que conoce a qué se refiere justamente este interrogante, otras personas no, uno no tiene por qué conocerlo, así que voy a hacer primero una pequeñísima introducción de cuál es justamente esta fábula de quedan jueces en Berlín y por qué esta relación justamente con el control de razonabilidad de las normas de emergencia. Es conocida esta historia fabulada justamente, se contaba que digamos, el rey Federico II de Prusia, que fue bien titulado como Federico el Grande, tenía un castillo con grandes jardines donde hacía grandes fiestas, y había un molino a lo lejos que se veía y que afeaba de alguna manera a criterio del rey
por supuesto, su escena. Y además, con el, digamos, movimiento de las aspas, se escuchaba cuando el viento las hacía mover, y esto molestaba, por supuesto, los oídos majestuosos del rey Federico de Prusia. Entonces lo manda a llamar al molinero y le propone comprarle el molino, pero el molinero le explica que ese molino era su fuente de trabajo y al mismo tiempo había pertenecido a varias generaciones de su familia y que por lo tanto no estaba dispuesto a venderlo. El juez, por supuesto, perdón, el rey, por supuesto, claramente se sorprendió y le dijo, pero tú sabes perfectamente que puedo destruir tu molino si yo quisiera y no pagarte absolutamente nada. Y el molinero, con firmeza, le respondió, señor majestad, señor rey, claramente eso sería un acto injusto. Por suerte y afortunadamente quedan jueces en Berlín. La historia con la que comienzo de alguna manera esta reflexión se convirtió en uno de los lemas del Estado de Derecho, es decir, la sujeción del poder público a la ley, el control de alguna manera del poder. Todos sabemos que este control en nuestro sistema constitucional está depositado principalmente en el Poder Judicial, está depositado principalmente en los jueces. Recordemos que ya la Corte Suprema de Justicia en el año 1887, en los albores de la creación justamente del control de constitucionalidad de las normas, el famoso caso Sojo, dijo textualmente, por grande que sea el interés general, cuando un derecho de libertad sea puesto en conflicto con atribuciones de una rama del poder público, más grande y más respetable es el que se rodea ese derecho individual de la formalidad establecida para su defensa. Y luego siguió agregando una cita que se repite mucho en los fallos de la Corte, periódicamente en la jurisprudencia de los tribunales y en los artículos de la doctrina: el palladium de la libertad no es una ley suspendible en sus efectos, revocable según las conveniencias públicas del momento. El palladium de la libertad es la Constitución, esa es el arca sagrada de todas las libertades, de todas las garantías individuales cuya conservación inviolable, cuya guarda severamente escrupulosa, debe ser el objeto primordial de las leyes y la condición esencial de los fallos de la justicia. Algunos interrogantes. ¿Vienen cumpliendo los jueces esta misión institucional? ¿Están hoy a la altura que la sociedad y la historia les reclama? ¿Están predispuestos a controlar al poder político, a enfrentarse al presidente y al legislativo en resguardo de los derechos constitucionales? El modelo constitucional argentino le ha concedido al Poder Judicial muchos e importantes beneficios institucionales y también personales. Prestigio y respeto social, inamovilidad en sus funciones, remuneraciones importantes, exención de impuesto a las ganancias durante casi 90 años, beneficios en la extensión de la jornada laboral y una tranquilidad jubilatoria que muchos abogados claramente envidiamos sanamente. Me consta que el país cuenta con muchos y muy buenos jueces, pero me sigo preguntando, ¿tenemos muchos jueces con vocación de limitar la expansión hegemónica y creciente del presidente en su función del Poder Ejecutivo? ¿De controlar con firmeza los excesos reglamentarios del poder? ¿De limitar el avasallamiento de los derechos por parte del Ejecutivo invocando siempre la omnipresente razón de la emergencia? ¿Cómo han devuelto los jueces a la sociedad las importantes prerrogativas que la misma institucionalmente les ha concedido? En pocas palabras, ¿quedan jueces en nuestro Berlín? Creo que sería bueno tomar conciencia, como hombres y mujeres de la justicia y del derecho principalmente, que hoy vivimos en un estado de alarma, no solo por el COVID-19, sino porque hay otro peligro que a mi criterio debemos prestar igual o mayor atención, que podría ser en el largo plazo quizás tan preocupante o más preocupante que la situación de emergencia que hoy estamos viviendo. Me refiero al modelo político más o menos autoritario que podría instalarse aún en las democracias más avanzadas, si creyéramos que la única opción que transita esta emergencia sanitaria
es vida versus libertad personal. Esta preocupación no es exclusivamente argentina, no me estoy refiriendo exclusivamente a nuestro país. Como todos sabemos, ronda por el mundo y está claramente expresada en muchos artículos escritos por diversos pensadores de distintas disciplinas sobre los peligros que encierra el control de la pandemia a costa de la enorme restricción de los derechos individuales que estamos viviendo. Vida o libertad, más allá de esconder una opción a mi criterio maniquea, desconoce la historia del hombre en su lucha por la libertad. La historia del constitucionalismo es la entrega o el riesgo de la vida por la libertad, no la entrega de la libertad por la vida. En Argentina, lamentablemente, nos acompaña una tradición autoritaria que viene desde muy lejos, como todos sabemos, y hoy se hace presente todos los días con intensidad desde que el gobierno ha instalado esta opción binaria, a mi criterio, reitero, muy equivocada. Nuestro sistema constitucional, como todos sabemos, y se repite a diario, repetimos a diario, los abogados, los profesores de derecho, los jueces, los políticos, los periodistas, se edifica sobre tres ramas supuestamente equilibradas y separadas: la legislativa, la ejecutiva y la judicial. Pero este equilibrio ideal, y yo diría casi romántico, que diseñó la Constitución de 1853 en otras circunstancias, en la práctica hoy sufre numerosos desajustes, y todos ellos favorecen siempre al Poder Ejecutivo. No agrego nada al decir que nuestro sistema político se ha definido, en términos generales, por todos los pensadores, no solo del derecho, como hiperpresidencialista. Son muchas, por supuesto, y muy diversas las razones por las cuales los poderes ejecutivos tienen un liderazgo político natural en todos lados. No cabe en este momento, en esta charla, analizarlos. Basta mirar solamente las noticias en los diarios o en la televisión para darnos cuenta que los titulares en América lo ocupan Donald Trump, Jair Bolsonaro, Maduro, López Obrador, la dupla Fernández-Fernández, y antes lo hacía Chávez, Evo Morales o Rafael Correa. En Argentina, como todos sabemos, el liderazgo ejecutivo tiene rasgos muy particulares y propios y sumamente intensos. Las raíces históricas de nuestro origen autoritario, como también lo definió José Ignacio García Hamilton, ese historiador de alguna manera, o ese gran abogado que se devino historiador, y que su tesis doctoral de la Universidad de Buenos Aires se denominó sobre nuestros orígenes autoritarios, justamente, las debilidades de nuestro federalismo, que yo, la verdad, me sorprendo muchas veces cuando escucho a grandes constitucionalistas hablar del federalismo de la concertación de la reforma del 94. Yo diría que la cruda realidad nos muestra más un federalismo de la sumisión que un federalismo de la concertación. Hoy un federalismo de el sálvese quien pueda o del individualismo, de alguna manera. Otras cuestiones como el diseño del poder ejecutivo hecho por Alberdi en su momento, que quería, como él bien lo dijo, un monarca republicano, y principalmente el fracaso, que me disculpen mis amigos convencionales constituyentes, de la reforma del 94, de justamente una de las banderas de la reforma del 94, que fue atenuar el sistema presidencialista de gobierno. Claramente, las reformas introducidas al constitucionalizar los decretos de necesidad y urgencia en el 99, inciso tercero, la delegación de facultades legislativas en el 76, la promulgación parcial de las leyes en el artículo 80, claramente ha transformado una expansión de las facultades, al contrario de lo que se pretendía del Poder Ejecutivo, a tal nivel. Y acá voy a citar una frase muy interesante que me gustó mucho de un trabajo de Alberto Bianchi, en el cual dice: se ha creado un congreso paralelo en la Casa Rosada que además está en sesión permanente, porque no tiene receso legislativo. A esto debemos sumar un sistema político de partido predominante o hegemónico, de acuerdo a los criterios de clasificación de los cientistas políticos que tomemos, y alianzas de carácter movimentista que, con mayor o menor intensidad, de acuerdo a las etapas de la historia nacional,
de alguna manera y bajo distintas formas, van tratando de capturar la presencia de todo el espacio político nacional y, por supuesto, la figura todavía del caudillo en algunas provincias, y un sistema, además, de lista completa en la elección de diputados nacionales, o también llamada lista sábana, que al no ser de circunscripción uninominal, lo que hace es depender más el representante del partido político en el cual fue en la lista que realmente de los representantes a los cuales debe representar. Esto hace, sin ningún tipo de duda, conformar un sistema político que claramente nos da una situación de fuerte preeminencia justamente del Poder Ejecutivo. Quien captura de alguna manera en la elección el Poder Ejecutivo, salvo excepciones contadas con los dedos de las manos, captura normalmente una mayoría legislativa. Si a esto le sumamos la disciplina de voto, la consecuencia que tenemos es que la clásica y supuesta y romántica trilogía de la división de poderes se transforma en una dualidad, es decir, poder político versus, entre comillas, el versus poder judicial. De allí quizás que una de las principales razones por las cuales la política ha tenido siempre una preeminencia a influir o a tratar de capturar el poder judicial en la Argentina. Pero este contexto que estoy describiendo sería incompleto sin la mención en el derecho argentino del actor central, al cual me quiero referir. De alguna manera, el actor estelar que vamos a titular a la emergencia. Es decir, la emergencia que ha justificado la expansión progresiva, y yo diría casi agobiante en algunos casos, de las facultades del Poder Ejecutivo sobre los derechos constitucionales. Hayan sido establecidas por ley o por decreto, las emergencias de todo tipo y color han sido utilizadas para restringir los derechos y aumentar el poder presidencial, y los jueces de Berlín, a mi criterio, señores, han sido demasiado complacientes con todas ellas, casi sin excepción. Como sabemos, la Corte Suprema de Justicia aplica, al controlar la constitucionalidad de las normas, diversos niveles de escrutinio. La emergencia económica supone un tipo de control en el que, por contraposición a otros supuestos, como por ejemplo, las llamadas categorías sospechosas, se caracteriza por una peculiar y amplia deferencia hacia los órganos políticos. Tengamos en cuenta que desde inicio la Corte Suprema, en un caso del año 1959, llamado Nadur, admitió que la legislación de emergencia puede ser válida aunque ella signifique restricciones a derechos individuales que en circunstancias normales serían inconstitucionales. Por consiguiente, el control en casos de normalidad puede tener distinta intensidad, un control de mera razonabilidad o un control más estricto en las llamadas categorías sospechosas. Pero la emergencia siempre se vuelve laxo y consecuencialista. Repasemos un poco la evolución de la doctrina de la emergencia en justamente la doctrina de la Corte Suprema. Ercolano Colanteri en el año 1922 fue uno de los primeros casos en donde la Corte abrió la puerta a las leyes de emergencia. La Corte se apoyó en ese fallo en un contexto fáctico de emergencia habitacional para justificar restricciones al derecho de propiedad individual en función del interés general. Para el pensamiento de aquel entonces, de aquella época, si bien la emergencia permitía restricciones a los derechos en principio inadmisibles, exigía, y lo destaco, un cuidadoso examen de dichas restricciones. 10 años después, en 1934, en Abico con De la Pesa, la Corte convalidó una ley que recortaba los intereses pactados en los préstamos con garantía hipotecaria, limitando así el derecho de propiedad de los acreedores hipotecarios con fundamentos nuevamente en el bienestar general. Si bien no renegó discursivamente del límite de discrecionalidad legislativa que fija el artículo 28 de la Constitución, el énfasis de la argumentación recayó en el amplio marco y en el espacio de libertad de decisión que gozaba el Congreso. Luego de estos primeros dos fallos señeros,
vinculados con la convalidación jurisprudencial de la doctrina de la emergencia, la doctrina sufrió una evolución progresiva hacia la restricción cada vez más fuerte de los derechos constitucionales, pasando en algunos casos de la deferencia legislativa prácticamente a la abdicación judicial del control, como en el caso Merck-Química Argentina del año 1948. Lo que vino, por supuesto, de la mano de la aceptación del poder de policía amplio, magnificado por la invocación de las razones de la emergencia. En el año 1960, siguiendo con la jurisprudencia de la Corte, en el caso Cine Callao, la Corte convalidó una ley que obligaba a los propietarios de las salas cinematográficas a contratar actores que hicieran números en vivo durante los intervalos, con los intervalos entre las películas, bajo la argumentación de tratar de convalidar la desocupación que existía en ese momento, justificando así, por supuesto, una fuerte restricción a la libertad de contratar y al mismo tiempo al derecho de propiedad. En 1990, en uno de los fallos más criticados del siglo, Peralta con Estado Nacional, la Corte convalidó no una ley del Congreso ahora, sino, como había sido en los casos anteriores, sino un decreto de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo dictado cuando no estaba constitucionalizado esta facultad presidencial, por el cual privaba a los ahorristas de todos los bancos del país de los plazos fijos que tenían depositados en dólares, canjeándolos, como todos sabemos, con bonos de deuda pública a largo plazo. Estos bonos, al momento en que fueron entregados, cotizaban, como recordamos muchos de nosotros, al 50% de su valor. La excusa fue detener el proceso inflacionario de la Argentina, proceso inflacionario obviamente que siguió a lo largo de los años, y que al mismo tiempo trataba de esa medida estabilizar el valor del dólar. En perspectiva histórica, creo que el tema más trascendente tratado en Peralta fue justamente la aceptación de los decretos de necesidad y urgencia. Peralta fue el primer caso, digamos, en los cuales institucionalizaron los decretos de necesidad y urgencia, se reconoció la validez del rango legislativo de estos decretos no constitucionalizados, como reitero, por aquel entonces. Peralta se transformó, como muchos recordaremos, casi en un cheque en blanco a favor del Poder Ejecutivo, que se vio reflejado en otros fallos, como Guida, por ejemplo, en los cuales se convalidaron descuentos de haberes de empleados públicos. Este precedente desnaturalizó claramente la romántica división de poderes como principio republicano y convalidó la violación de la propiedad privada en aras de la supuesta supervivencia del Estado. La construcción, yo diría poco feliz, a la que acudió la Corte dejando vivo justamente esta norma nacida de atribuciones que no tenía el Poder Ejecutivo, se transformó en un precedente que, como muchos recordaremos y pudimos ver y podemos leer, tentó y avaló una cantidad enorme de decretos de necesidad y urgencia a tal nivel de que, aquí cito palabras que me parecen felices de Jorge Vanossi, transformó lo que era excepcional en algo habitual. Salimos de la excepcionalidad a la habitualidad, hasta que fueron, por supuesto, como todos sabemos, consolidados en el 99, inciso tercero de la Constitución. Si bien a principios del año 2002 la presión popular pudo más que la doctrina de la emergencia y en el caso Smith, la Corte declaró la inconstitucionalidad de las normas de emergencia adoptadas con referencia al sistema financiero, poco duró el aire constitucional fresco. 2 años después, en el año 2004, con un cambio de por medio en la composición de la Corte, en el famoso caso Bustos, se convalidó la especificación de los depósitos bancarios, cuya intangibilidad había sido prometida por la ley 25.466 a una paridad que no reflejaba el valor del mercado de los dólares correspondientes al depósito original, lo que implicó, como todos sabemos, una importante pérdida de capital para los ahorristas. Esta situación fue avalada priorizando los derechos sociales frente a los derechos individuales. Quiero leer textualmente una frase que me parece que es interesante tener presente de la Corte, del fallo de la Corte. Dentro de un esquema constitucional
donde priman los derechos humanos y ante la existencia de grandes sectores de la población con necesidades básicas insatisfechas y por debajo de la línea de indigencia, no se puede conectar una pretensión individualista por sobre el interés individual. Posteriormente, 3 años después, en el caso Rinaldi, la Corte convalidó quitas entre el 30 al 60% a los acreedores respecto de obligaciones no financieras. Y en el caso Grillo Vicente, también de ese año, del año 2007, reconoció la posibilidad de que las normas de emergencia alteren los derechos adquiridos por las partes. Es un hecho entonces fácilmente comprobable, mis amigos, de que el Poder Judicial en general siempre ha prestado su apoyo jurisprudencial al Poder Ejecutivo en los casos definidos como de emergencia. Y aquí radica, a mi criterio y a criterio de otros constitucionalistas que piensan en la misma línea, una de las razones de nuestra deformación y decadencia institucional. La debilidad e ineficacia del control de razonabilidad de las leyes creado doctrinariamente por la Corte Suprema de Justicia. El control de razonabilidad, como sabemos, es una manera de verificar la constitucionalidad de las leyes que tiene fundamento en el artículo 28 de la Constitución, que establece, como todos conocemos, que los principios, garantías y derechos no pueden ser alterados por las leyes que reglamentan su ejercicio. Mediante este control, los jueces examinan la proporcionalidad entre los fines perseguidos por la ley y los medios elegidos por ella para conseguirlos. El control de razonabilidad parte de una premisa que lo limita fuertemente, que los jueces no analizan la oportunidad, mérito y conveniencia de las normas o su eficacia. Esto implica, en otras palabras, que los jueces al ejercer el control de razonabilidad no verifican la legitimidad en sí del fin invocado por el legislador, ni la conveniencia de los medios elegidos para arribar a ese fin. Controlan tan solo que exista una adecuada proporción entre medios y fines. Así fue establecido en la doctrina de la Corte que hemos revisado hasta el momento, en Abico con de la Pesa, en Cine Callao, en Peralta, en Smith, y se mantiene al día de hoy, conforme ha reafirmado la Corte Suprema de Justicia en Asociación Francesa Filantrópica y de Beneficencia, fallo del año 2018. Como resultado de esto, basta con que el Poder Legislativo o el Poder Ejecutivo, invocando la emergencia, enuncie un fin muy elevado, la salud pública, la seguridad nacional, para que cualquier medio resulte ser proporcional y adecuado para su consecución, ya que la carga de la prueba, como todos sabemos, sobre la falta de razonabilidad o la inconstitucionalidad de la norma recae en quien impugna justamente la norma, eximiendo, en este caso, al Estado, por supuesto, de justificar la razonabilidad de la medida. Salvo en los casos, como todos sabemos, de las llamadas categorías sospechosas, que son excepcionales. Por muy valiosos, me parece que pueda parecer los principios que fundan el control de razonabilidad, este se deduce a la mera formalidad de constatar la proporcionalidad entre medios y fines. Siempre va a dar un resultado favorable a la constitucionalidad de la ley impugnada, pues basta con enunciar, como decíamos, un fin social muy alto, claramente, para que no puedan ser revisados y para que cualquier medio que tampoco controlan los jueces sea proporcional a los fines altos, elevados y expuestos como justificación. Por lo tanto, parecería, sin duda, que hoy que vivimos otra gran emergencia, la emergencia sanitaria del COVID-19, que ha trastocado y que de alguna manera no solamente ha trastocado nuestra vida desde todo punto de vista, jurídico, económico, social, afectivo, se ha apoderado también de la escena, pero que no olvidemos que desde diciembre del 2019, una nueva ley de emergencia había delegado en el Poder Ejecutivo todos los poderes imaginables. Recordemos un minuto que la llamada Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la emergencia pública, la
541, declaró la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social, delegando en el Poder Ejecutivo todas las facultades comprendidas en la ley. Leí textualmente el artículo 1 de la ley. Si bien la ley pretendía cumplir con las exigencias establecidas en el artículo 76 de la Constitución, fijando las bases de la delegación, claramente esto fue una mera formalidad, porque las facultades delegadas son tantas y además al mismo tan vagas e imprecisas que la separación entre el Congreso y el Poder Ejecutivo queda reducida a una línea imaginaria. En pocas palabras, el Congreso le entregó prácticamente al Poder Ejecutivo todas las facultades sustanciales que la Constitución le confiere al Poder Legislativo. En el marco de esta nueva emergencia, los derechos individuales se han restringido realmente con mucha intensidad. No me refiero ahora a derechos de propiedad, ni me refiero a la libre contratación. Me estoy refiriendo a los derechos no suspendibles en épocas de emergencia, conforme establece el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos, como los derechos a la nacionalidad, el derecho a la familia, el principio de legalidad y retroactividad, y otros derechos del constitucionalismo básico, como es el de trabajar y ejercer toda industria lícita, circulación, domicilio, reunión, etc. El Poder Ejecutivo, a través de decretos de necesidad y urgencia, tipifica figuras penales, en violación al artículo 99, inciso 3, 18 y 109 de la Constitución Nacional. Todos los derechos del artículo 14 están concentrados en un solo poder, quien decide quién trabaja y quién no, quién conserva su negocio o quién quiebra, quién puede circular libremente y quién no, quién puede reunirse con sus familiares y quién no, quiénes pueden retornar a su domicilio estando en el extranjero o en otro punto del país, y quién quedará a su suerte en el exterior o deberá acampar quién sabe cuánto tiempo a la vera de una ruta. Provincias que cierran sus límites, municipios que edifican terraplenes para prohibir el ingreso entre vecinos a los que los separa una calle o una ruta. Una situación kafkiana, a mi criterio, inimaginable para el derecho constitucional hace solo 6 meses atrás. Como hemos visto, a través de esta rápida revisión de la doctrina de la emergencia global, es decir, de la emergencia de toda naturaleza y color, el poder presidencial ha crecido y se ha afirmado a expensas del poder legislativo y principalmente del poder judicial, quien ha desplegado un control institucional muy débil en los últimos años, situación que se repita, a mi forma de ver, se sigue repitiendo y nos obliga a repensar de alguna manera el principio del control de razonabilidad de las leyes frente a esta terrible emergencia del COVID-19. Comencé esta charla planteando una cantidad de interrogantes de la principal función que nuestro sistema constitucional ha depositado en el Poder Judicial, el control de los actos del poder político en resguardo de los derechos humanos, de los derechos constitucionales. Quiero finalizarla con otros interrogantes y con la esperanza de que sirvan y constituyan un trampolín y un puente, diría yo, que conduzca al debate y a la reflexión justamente sobre la edificación que la Corte ha hecho desde hace casi 100 años y todavía aún mantiene sobre el principio de razonabilidad, particularmente el principio de razonabilidad en el control judicial de la normativa de la emergencia. No hay que repensarlo, no hay que repensar el control de razonabilidad frente a las normas autotituladas por parte del poder político como normas de emergencia. ¿No sería conveniente un nuevo diseño jurisprudencial no tan deferente hacia el poder político? Frente a la enorme concentración de poder que hemos visto en el Ejecutivo, ¿no es conveniente, en pos de una mejor protección de los derechos, invertir justamente la deferencia judicial y depositar en el Estado la obligación de acreditar la constitucionalidad de las restricciones? Es decir, ¿no debería aplicarse un control de constitucionalidad estricto ante las normas de emergencia que restringen los derechos de libertad?
no debiera constituir una categoría sospechosa de alguna manera y exigir que sea el Estado quien acredite la constitucionalidad de la restricción del derecho? Podemos afirmar hoy que el control diseñado por la Corte Suprema de Justicia que revisamos rápidamente hace casi 100 años justamente, y aún, como dijimos, mantenido con pocas variantes, es una herramienta de tutela efectiva de los derechos, como manda la Constitución Nacional y las constituciones provinciales. Las respuestas a estos interrogantes quizás constituyan también la respuesta a el título justamente de la exposición. ¿Quedan jueces en Berlín? Mis queridos amigos, yo creo que solo el tiempo nos va a dar la respuesta. Muchas gracias y espero haber generado algunos interrogantes que por supuesto estoy abierto a debatir con todos ustedes. Bueno, muy bueno, Alejandro. Hay algunas preguntas. Si me permiten, yo trataría de abrir el debate y en primer lugar, frente a lo que vos has descrito en el comportamiento histórico que ha tenido el Poder Judicial frente a las situaciones de emergencia, ¿vos crees conveniente que los fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean obligatorios en nuestro país? ¿O eso es indiferente discutir su obligatoriedad porque de hecho produce un efecto cascada que después los jueces inferiores van adoptando el mismo criterio? La pregunta es muy buena, Marcelo. Yo lo tengo escrito, ya el tema, tengo una posición escrita. Yo creo que claramente los fallos de la Corte Suprema de Justicia tienen que ser obligatorios para los tribunales inferiores cuando interpreta derecho federal y cuando interpreta derecho común, porque el derecho común ha sido delegado. Nosotros tenemos un federalismo a medias, un federalismo, yo diría, murrengo, y bueno, claramente el derecho común ha sido delegado al Congreso Nacional también. Por supuesto, la razón de esta posición es que entiendo que uno de los principales valores o principios que la Argentina debe recuperar es la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, lógicamente, lo tengo a través de un sistema de stare decisis como tienen los americanos, la Corte Americana, o con un sistema de obligatoriedad del precedente normativo o legislativo. Por supuesto que para eso yo tengo que tener una corte que no resuelva de alguna manera una cuarta instancia. Es decir, no sea una corte, digamos, casatoria. Lo que yo necesito es una corte que establezca una doctrina obligatoria en las cuestiones constitucionales. Es decir, una corte al modelo americano. El tema es qué corte quiero. ¿Quiero una corte al modelo norteamericano o quiero una corte, digamos, que no solamente resuelva cuestiones constitucionales, sino que resuelva también cuestiones, digamos, casatorias, vinculadas con el derecho común? Que sea una corte como una especie de cuarta instancia, de alguna manera. Las figuras son muy distintas. Hoy está el tema en debate justamente con, digamos, las propuestas de reforma judicial del Congreso. Del Ejecutivo, que ha propuesto el Ejecutivo. Veamos a ver cuál es el debate que nos va a traer este tema a partir de lo que pueda recomendar la comisión asesora. Yo particularmente creo que el tema de, digamos, la doctrina de la arbitrariedad, que es lo que lleva a la mayor cantidad de casos a la Corte Suprema, claramente se resuelve, obviamente, con una Cámara de Casación, tanto penal como tenemos como una Cámara de Casación Civil. Entonces, no necesito tener una corte ampliada, dividida en salas, cada una resuelva las cuestiones como puede tener otros países. Doy el ejemplo de Paraguay, con el cual también me vincula un afecto muy grande, ¿no es cierto?, en el cual la corte está dividida directamente en salas y otras cortes de Latinoamérica. Si tengo una corte casatoria intermedia, resuelve las cuestiones de arbitrariedad y las cuestiones meramente constitucionales las mantengo en una Corte Suprema que resuelve 80 casos por año, ¿no es cierto? Y no sé, 15.000 o 10.000 por año, 20.000 por año, de acuerdo
a los años. Todo depende qué diseño constitucional y qué diseño judicial es el que yo quiero. Y por supuesto el perfil de los jueces va a estar íntimamente vinculado justamente a las funciones y a las competencias que el tribunal tenga. Flavia, he visto que hay una serie de preguntas. ¿Podés vos? Sí, por supuesto. Doctor, se le consulta en términos constitucionales cuál es su opinión en relación al decreto 641/20 en lo que refiere a las reuniones sociales y familiares. Bueno, lo voy a reafirmar, por supuesto. De alguna manera creo que se deduce de alguna manera de mi exposición. Claramente creo que es un decreto inconstitucional, creo que es un decreto que tensiona claramente muchos derechos constitucionales y que además acá el Poder Ejecutivo, lo más grave es que está tipificando, está creando un tipo legal, un tipo penal que no existe, ¿no es cierto? Él está prohibido hacerlo por los decretos de necesidad de urgencia, basta leer el artículo 99, inciso 3 de la Constitución. Bien, hay varias preguntas referidas a la reforma judicial. Se le pregunta al doctor si usted considera que esto permitirá que se recuperen los jueces en Berlín o si por el contrario consolidará aún más el avance desmedido del poder político. Y a su vez se le consulta sobre si entiende si es la oportunidad histórica y política frente a ello. Ayer justamente grabé en un programa de televisión que sale mañana, 21:30, por el canal Metro, que se llama Corrientes de Pensamiento, en el cual estuve media hora entrevistado justamente sobre la reforma judicial. A ver, también de alguna manera lo esbocé en la charla. Yo creo que claramente la política argentina tiene una ambición por participar y digitar intensivamente a la justicia, por reformarla permanentemente a la justicia. ¿La justicia necesita reforma? Claramente que sí, nadie puede ignorar, basta ver las encuestas de opinión para darse cuenta que el Poder Judicial es uno de los poderes más desacreditados delante de la sociedad, no lo podemos ignorar. ¿Necesita estas reformas? Yo creo que no. Yo creo que las reformas que necesita el Poder Judicial transitan esencialmente, claramente, por la tecnología, claramente por la digitalización de los procesos, claramente por la digitalización de las firmas. Es decir, fíjense que ante el primer problema, de alguna manera grave que tuvimos, se paralizó la justicia. La justicia estuvo, y acá me estoy refiriendo a la justicia federal principalmente, las justicias provinciales reaccionaron en algunos casos más rápido, pero claramente la justicia nacional y la justicia federal, de hecho, yo no debería estar hoy acá en mi estudio jurídico, yo solamente puedo venir al estudio una vez por semana. Es decir, y no hay justicia sin abogados, no nos olvidemos. Es decir, a ver, mis amigos jueces dicen, no, estamos trabajando. Mire, están trabajando lo que quieran, pero la justicia es, digamos, un combo completo. No es que trabaja solamente los jueces. Es decir, los jueces trabajan, pero no es justicia. Cuando es justicia, cuando trabaja el sistema completo. Es decir, cuando los abogados estamos presentes, controlando, presentando recursos. Todo esto sufrió enormes deficiencias por falta de tecnología. Acá tenemos un punto a trabajar en la reforma judicial, la tecnología. Y el otro punto claramente es trabajar en los recursos económicos, por supuesto. Todo esto es importante. Todos sabemos que si vamos a los tribunales de acá, la ciudad de Buenos Aires, no me refiero a la justicia de la ciudad, sino me estoy refiriendo a la justicia nacional y la federal, se cierran los lugares porque el peso de los expedientes tienen, digamos, riesgo de derrumbe de algunos edificios. Esto ha pasado, se han evacuado edificios varias veces por riesgo de derrumbe, se han cerrado, se han trasladado los expedientes, todos estos lo conocemos. O sea, otro problema a trabajar es el problema de la infraestructura y del presupuesto del Poder Judicial. Y el tercer problema a trabajar, a mi criterio, es la capacitación del Poder Judicial. Es decir, todos también sabemos que hay jueces excelentes, preocupados, que se capacitan permanentemente, y jueces que una vez son designados, es decir, se tiran a dormir la siesta y se quedan sentados, ¿no es cierto?, en la titularidad de su cargo. A ver, tengo 40 años de profesión de abogado, es decir, nadie me tiene que contar esto, lo he vivido y lo sigo viviendo, y lo digo con mucho respeto y con espíritu constructivo, por supuesto. Por lo tanto, me parece que estos son los temas a trabajar en la reforma judicial. Esta reforma judicial propuesta tiene dos ejes principalmente. El eje enviado al Congreso Nacional, el proyecto de ley
que yo diría es un proyecto de ley cuantitativo, no cualitativo. Es decir, es la suma de alguna manera de mayores juzgados, la fusión de la justicia federal, criminal y correccional de la capital con la civil y comercial, el traspaso de algunas competencias penales a la justicia de la ciudad de Buenos Aires en cumplimiento de algo que viene demorado, que es la autonomía de la ciudad, la resistencia de los jueces nacionales a pasar justamente a la justicia de la ciudad. Fíjense con qué velocidad tanto la Cámara Federal Civil y Comercial como la Cámara Criminal, Penal Criminal de la capital, de la Justicia Nacional, reaccionaron ante esta situación con acordadas. Yo particularmente les quiero aclarar que soy un férreo defensor de la independencia y del Poder Judicial, pero no comparto que los jueces tengan que expedirse respecto de proyectos de reforma judicial a través de acordadas. Es decir, para eso está la Asociación de Magistrados, para hacer la defensa de los intereses de alguna manera sectoriales. Reaccionaron muy rápido, no reaccionaron tan rápido ante la enorme violación de derechos que estamos teniendo, porque hay un montón de recursos presentados, amparos o habeas corpus que han sido rechazados. Entonces, llamemos las cosas de alguna manera, perdónenme mi efusión y mi sinceridad, ¿no es cierto? Pero llamemos las cosas un poco también por su nombre. ¿Esta reforma es la adecuada? A mi criterio no. ¿Es oportuna? A mi criterio no. Claramente no es la preocupación de la sociedad. La preocupación de la sociedad es hoy cómo trabaja, cómo de alguna manera llega a fin de mes y cómo no hace para quebrar su negocio y para seguir viviendo, cómo se contiene emocionalmente. Son otras las preocupaciones. Por lo tanto, sin duda, no estoy de acuerdo con la oportunidad, no estoy de acuerdo con la legitimidad, es decir, una reforma de la justicia, una propuesta de reforma o un proyecto de reforma de las instituciones más básicas, como la que se va a generar en los proyectos de ley que supuestamente el Ejecutivo va a enviar al Legislativo después que la comisión asesora se expida, vinculados con nada más ni nada menos que la reforma de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, del Ministerio Público Fiscal y la instauración del juicio por jurados a nivel nacional. Ustedes los neuquinos lo conocen bien porque lo tienen. Son temas tan trascendentes que requieren de una legitimidad política muy importante. Yo no puedo reformar estas instituciones sin escuchar a la justicia, sin escuchar a los colegios de abogados, sin escuchar a la oposición política. Esto tienen que ser políticas de Estado. Es decir, y claramente, si no logramos esa legitimidad, va a pasar lo que pasó cuando el expresidente Menem, recuerden, envió la ley de ampliación de los miembros de la Corte, se aprobó con un voto en la Cámara de Diputados en el famoso Diputrucho, se llamó y pasó a la historia como el Diputrucho, y después duró lo que duró, un soplo, porque otro gobierno justamente bajó a 5 los miembros de la Corte. Las reformas institucionales tienen que ser una política de Estado y tienen que tener un alto consenso. Si no, son pan para hoy y hambre para mañana. Doctor, se le consulta justamente cuál es su opinión respecto a la posibilidad de ampliar el número de jueces de la Corte. Yo particularmente creo que esta Corte es una Corte demasiado chica. Así como digo todo lo que digo, creo, yo no tengo intencionalidad política, en el sentido no tengo ninguna, de alguna manera, intención política, ni al mismo tengo ningún compromiso político, por lo tanto, así como digo una cosa, digo la otra. Yo creo que esto es una Corte muy chica, es la Corte más chica de Latinoamérica, junto con la uruguaya. Me parece que una Corte un poco más ampliada, una Corte de 7 o de 9 miembros, me parece que 9 miembros puede dar una federalización, una paridad de género más importante, puede dar de alguna manera una legitimidad democrática en sus decisiones. Más importante, la verdad me preocupa que con 3 votos solamente de alguna manera se establezcan políticas o tanto de control o de expansión muy importantes, porque la Corte gobierna, como gobierna igualmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo, más allá de las enormes diferencias. Lo que quiero decir es que la Corte no solamente controla, sino también, obviamente, edifica políticas de Estado. Por lo tanto, mi opinión siempre fue en una Corte más extensa. No creo claramente que esta sea la oportunidad para debatirlo. Reitero
creo que esto tiene que venir de una construcción política de consenso y legitimidad y no de una iniciativa particular de un gobierno en un momento determinado, porque la historia nos dice que se han ido bajando o subiendo los miembros de la Corte con distintos gobiernos. Esto también nos enseña que quizás o tenemos una política de Estado que termine esta discusión que se viene generando hace muchísimos años, o algún día tendremos una norma en la Constitución que diga la Corte Suprema tiene 9 miembros, 7 miembros, 5 miembros, y se acabó entonces la discusión. Bueno, otra de las consultas es cuál es su opinión acerca de la teoría de la doble lectura de la Constitución, elaborada por la jurisprudencia estadounidense, según la cual los mismos derechos y garantías constitucionales pueden ser considerados de maneras diferentes frente a situaciones diferentes, tales como normalidad o emergencia. Esa lectura de la Corte estadounidense es una lectura, digamos, a ver, si bien existente, diferente a la doble lectura que ha hecho nuestra Corte. Nuestra Corte también tiene una doble lectura, como he descrito. Una cosa es la lectura de los derechos en épocas de normalidad, otra cosa es la lectura de los derechos en épocas de emergencia, o sea, mucho más restrictivo. Pero acá hay una enorme diferencia. La Corte americana, tanto como la Corte americana como tribunales europeos, recuerdo en este momento el Tribunal Federal Alemán, es decir, el Tribunal Constitucional Alemán, tienen una lectura que, si bien de alguna manera establecen esta distinción que también la pregunta ha hecho, invierten la carga de la argumentación. El Estado también tiene que demostrar que la restricción del derecho individual es necesario en la situación de emergencia. No se da una situación laxa, consecuencialista y de enorme deferencia hacia el poder político como la que ha edificado la Corte Suprema Argentina. Claramente tiene un control mucho más estricto en los modelos americanos y el modelo alemán. Bueno, yo ya para finalizar, no sé si hay alguna otra pregunta de los que concurren. No hay más, doctor. ¿No hay más? No. Bueno, entonces, si les parece, le damos un aplauso digital a nuestro amigo Alejandro. Muchas gracias por estar presentes, a todos los que han concurrido de igual modo. Ha sido muy claro en todo momento el doctor Amaya, y eso creo que ha limitado también que sigamos con este debate. Para nosotros es muy importante esto, abrirlo directamente a todos, a toda la sociedad, a todos los abogados y abogadas, porque esto nos permite reflexionar y nos permite tomar una posición frente no solo a lo que ocurre frente a la emergencia, sino también tomar una posición cómo vamos a hacer una sociedad mejor, un Estado de Derecho y social y democrático mejor, más accesible para toda la gente. Gracias, Alejandro, gracias a todas y todos, y hasta la próxima. Hasta luego, digamos. Gracias, querido Marcelo, y gracias a todos los participantes. Felicito al Colegio de Abogados de Neuquén por este ciclo permanente, porque me llegan todas las invitaciones. La verdad que es una actividad académica muy intensa, que además yo diría que es una actividad profesional muy intensa, porque la academia y la profesión, ya sea de un lado o del otro del mostrador, es muy, muy importante. Es tan bueno una buena teoría como una buena práctica, y todos lo sabemos. Así que muchas felicitaciones, querido Marcelo. Muchas gracias nuevamente por la invitación, y un abrazo virtual para vos, para todos los queridos amigos de Neuquén y para todos los asistentes a este hermoso debate.